Muy buenas tardes, queridos auditores. Esto es Entre Tuercas. Mi nombre es Cristóbal Varela y estoy gratamente lleno de ansiedad por presentar a nuestros nuevos invitados. Y además, comentarles, queridos auditores, que Toyota tiene un nuevo Corolla, y en este caso Toyota siempre está seguro y siempre busca la mayor factibilidad de andar seguro, y por eso que el nuevo Corolla cumple con todas las expectativas que nuestros auditores pretenden tener en un vehículo nuevo. Para eso está Servimac, que lo puede orientar un poquito para el vehículo más adecuado. Les recomiendo que se asesoren con algún agente de Servimac y se acerquen a cualquier local de Servimac y les digan: oye, ando buscando un vehículo adecuado. Y por mi parte, el New Corolla cumple con todas esas expectativas. En esta ocasión tengo a mi lado a don Rubén Almendras. Él es docente de la sede Osorno, una persona que ya tiene mucho tiempo de experiencia en el área. Y bienvenido, Rubén, bienvenido. ¿Ya? Bienvenido, Rubén. Hola, muchas gracias. Cuéntanos un poquito, ¿cuántos años en INACAP Osorno? Hartos años, ¿no? 17 años. 17 años. Dios mío. Vamos para ese lado. Oye, y tú tienes la experiencia, por lo menos de primera parte, de formar a algunos técnicos que ya están en Servimac. Sí, pues yo creo que la gran mayoría de los muñecos. De los chicos que están ahí trabajando, casi la gran mayoría de ellos que ha salido de INACAP, egresados, tanto técnicos como también de la parte de ingeniería, están trabajando en Servimac. Están ahí. Bueno, en las distintas divisiones que tiene obviamente el departamento. Ay, qué entretenido. Sí, prácticamente podríamos decir que todos los años ya la empresa pide a alumnos de INACAP Osorno. Y es bastante bueno porque resulta que es el resultado que nosotros queríamos sembrar y se saca como una buena cosecha en el fondo. Sí, de todas formas. Y yo, bueno, los invito, queridos auditores, a Servimac, en este caso Máquina 1664, si alguna persona tiene alguna duda con respecto a algún Toyota que quisiera tener, bienvenido es. Y bueno, esta vez el tema principal es cuidados del sistema electrónico del vehículo, y en este caso de la mano de don Rubén, que lleva muchos años haciendo electrónica y electricidad en la sede Osorno, y qué mejor que él para que nos hable un poquito de este tema. Queridos amigos, esto es Entre Tuercas. Bueno, estoy en compañía de don Rubén. Don Rubén nos va un poco a adentrarnos en el mundo de la parte eléctrica, electrónica del automóvil. Y es un tema denso, es un tema un poco controversial, chuta. Le tengo temor al vehículo que es demasiado electrónico, le tengo temor al vehículo que tiene demasiado cable, que tiene demasiado chiche. Vamos a tratar un poquito de despejar esos mitos, esas cosas medias extrañas que existen. Mitos o realidades. Mitos o realidades, justamente. Y de la mano con Servimac, bueno, comentarles también que existe una Hilux nueva, y la Hilux nueva tiene todo un equipamiento nuevo, y lo puedes ir a ver a Servimac, a Máquina 1664. Ahí, si quieres ir a ver una camioneta de buena calidad, Toyota Hilux, ¿ya? Y además, comentarle a don Rubén una de las consultas que yo le hacía en el intertanto de la música, el tema de la batería. Hay un tema que tiene que ver con los cuidados de la batería y tiene que ver con ciertos aspectos importantes. Don Rubén, cuénteme un poquito, cuidados importantes ahora en invierno con las baterías. Mira, la verdad las cosas que, así como lo estás diciendo, de verdad que hay muchas cosas que dentro de lo que corresponde al sistema eléctrico de los vehículos, no tanto eléctrico como electrónico, las cosas son simples. Las cosas son simples. Lo que pasa es que nosotros, de una u otra manera, a veces no tenemos el conocimiento de poder tratar estas cosas.
La idea parte por algo bien simple, el mantenimiento. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos un mantenimiento de algún elemento eléctrico o electrónico que esté en el vehículo y nosotros podamos de una manera u otra realizarlo, ayuda a que éste tenga su durabilidad en el tiempo que corresponde a lo que nos da el servicio técnico o el productor, digamos, de ese componente. Por ejemplo, tú me preguntas de la batería. Cualquier marca de batería normalmente puede tener una duración de 1 año o 2 años. ¿Qué es lo que significa la duración de esto? En primer lugar, la empresa que fabrica la batería te recomienda que, por ejemplo, esta batería tiene una garantía de 2 años de funcionamiento. ¿Ya? Yo puedo escuchar muchas veces por ahí, y de hecho lo hemos escuchado todos, pero yo tengo una batería que me dura 5 años. Perfecto, estamos completamente de acuerdo. Lo que dice el fabricante de una batería es que su garantía es de 2 años. ¿Pensando en qué? En que en algún momento al dueño del vehículo se le quedaron las luces encendidas. Sí. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cierto? Sí. Que de repente sacó la batería porque asistió a otro, ¿cuánto se llama? Un amigo que sacó la batería porque tuvo que hacer tal cosa. O sea, con todas esas controversias que normalmente podemos ver, la batería tiene una durabilidad de 2 años. De ahí adelante, o de ahí para atrás más bien dicho, si la batería le duró 5 años, no es que la batería le salió buena o que usted hizo un buen mantenimiento, sino que la batería tiene la condición de poder hacer una durabilidad mayor. ¿En qué sentido? En que cómo yo la voy a tratar. ¿Ya? Del nivel de maltrato. El nivel de maltrato, porque a veces nosotros no nos damos cuenta. Claro, no es una persona que está ahí, es un componente que está hecho químicamente. ¿Ya? Y que este componente químico me genera precisamente la posibilidad de guardar una fuente de energía. La batería no es un elemento como algunos piensan que genera energía, no. El que genera la energía es el alternador. ¿Ya? ¿Quién es la batería? La batería es un acumulador de energía. Claramente. ¿Ya? Es un acumulador de energía. Y está dividido en 2 condiciones. Y ahí tenemos otro problema. El problema de hacer puente. ¿Cómo hacer bien puente, profe? ¿Cómo hacer bien puente? Mira, fíjate que es una tremenda, una pregunta muy grande para algo tan simple. De verdad. Sí. Mira, te lo digo de verdad. ¿Por qué te lo digo? Mira, porque cometemos el error en el momento de enfrentarnos a esto. ¿En qué sentido? Mira, supongamos que yo tengo mi vehículo en pane, ¿ya? Y yo pido la asistencia, ¿cierto?, a una camioneta Toyota. una Hilux. Ya, yo pido la asistencia a una camioneta, que esta camioneta tiene una batería de 12 volts, ¿ya? Pero la cantidad de amperes son 80. Ah, mierda. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago en mi vehículo, que está en pane, tiene también una batería, pero de 12 volts, pero esta solamente es de 35 amperes. Chiquitita. Chica, correcto. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que nadie sabe. El circuito que yo hago con los cables al momento de hacer un puente, voy a tomar de positivo a positivo al auto que está en pane y de negativo a negativo de la batería que está en pane. Y ahí cometemos el primer error. El negativo va directamente a la masa de ese vehículo que está en pane, no al borde negativo de la batería. Ahí está el primer error. ¿Se entiende masa, profe, a la estructura metálica? A la estructura metálica que tiene la carrocería con referente al chasis del vehículo. ¿Ya? Del auto que está en pane. Del auto que está en pane. Ah, ya. ¿Ya? Bien. Ese es el primer error. Por lo tanto, ahora debemos de corregir ese error. Sobre todo cuando tenemos vehículos que son electrónicos. No, sí. ¿Ya? Segundo, debemos de comparar la cantidad de amperes que el que me está asistiendo a mi vehículo. ¿Por qué? Porque los amperes son sumativos. Los voltajes se mantienen, los amperes son sumativos. O sea, si yo tengo en la camioneta, tengo 80 amperes y mi auto que yo tengo, que está en pane, tiene 30, 40 amperes, obviamente son sumativos. ¿Y qué es lo que pasa?
mi alternador y mi batería no pasan más de los 50 amperes. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a haber un golpe eléctrico de una fuerza de energía, ¿ya? No me quiero profundizar más en los técnicos, o sea, lo más explícito, pero para que me vayan entendiendo, la idea está en que yo pueda tener una equivalencia en esto, pero no sobrepasar en la cantidad del poder eléctrico hacia los componentes. Démonos cuenta de lo siguiente, que todos los componentes en sí del vehículo trabajan con 12 volts, pero tienen un amperaje de funcionamiento. Entonces, cuando yo sobrepongo una sobrecarga de esta cantidad de amperes, me provoca precisamente que uno de los elementos que están en contacto se puedan quemar. O sea, un componente electrónico. Un componente electrónico. Pero fíjate, Cristóbal, que no es tanto tampoco por un asunto electrónico. En los vehículos convencionales, lo que primero que se quema es, en los convencionales me refiero con un vehículo con distribuidor, condensador o platino. Eso es lo que te dan primero. Sí, pues, y fíjate que de repente nosotros decimos, oye, mi auto que andaba bien, y de repente empezamos a notar que empieza a fallar. Claro, el platino es muy probable que se haya quemado. ¿Cómo se quema el platino? Con una sobrecarga. Claro. Y más aún, que se ha quemado el condensador, entonces el platino no tiene su protector. Funciona mal. Funciona mal. Funciona mal. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el error. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos errores. Uno, que conectamos directamente al negativo de la batería, que no debería ser correcto, debería ser las masas, ¿ya? Y, por supuesto, ¿cierto?, que los amperajes sean un poco equivalentes. Ahora yo reflexiono sobre esto, ¿cuánto es lo equivalente? Fíjate que si yo tengo una batería de 35, la asistencia que yo debiera tener no debiera tener más de un 25% de eso que yo tengo. O sea, estimo unos 55 amperes. 55 amperes. Pero ahora, para hacer funcionar en mi auto, que está en pane, hacemos el puente, llegamos con la persona que me está asistiendo, llegamos al acuerdo, ya, vamos a darle el arranque. Entonces yo, lo que hago en mi vehículo es conectar un consumo. ¿Cuál es un consumo que atrapa mucha cantidad de amperes? Es el ventilador de la calefacción. Entonces, que lo que hago yo es encenderlo. No a la última velocidad, por favor, no. Ya. No, es solamente a la primera velocidad. Perfecto. ¿Ya? Y le damos arranque. ¿Qué es lo que va a pasar? La cantidad de consumo de la cantidad de amperes se va a repartir. Y va a ser equilibrado. Va a ser equilibrado. O sea, idealmente si usted tiene un vehículo chiquitito y le va a hacer puente un vehículo que a lo mejor es de buena voluntad, de repente la persona, oye amigo, está en pana, le hago puente. Chuta, preocúpese de que la batería no sea muy grande y trate de hacerlo con un vehículo parecido al que tiene o equivalente, ¿ya? Y como dice el profesor, colóquele un poquito de consumo, de esa forma va a evitar este tipo de riesgos, estas situaciones. Oye, el sulfato, profe. Mira, esa es otra cosa también, ¿eh? Que la gran mayoría de las baterías, por la parte climática que nosotros tenemos, claro, ¿ya? Humedad. Pero no es tanta la humedad. Fíjate que pasa lo siguiente. Cuando nuestras baterías, nosotros las vemos en la parte superior húmeda y con una cantidad de sulfato, estas cosas medias blanquitas que aparecen ahí, sí, es precisamente porque existe una evaporación muy rápida, ¿ya?, del agua que nosotros tenemos adentro. Y ahí te voy a decir, Cristóbal, que hay otra equivocación más. Existen las baterías de mantenimiento, que son con tapitas, que uno las saca, ¿cierto? Claro. Y las baterías que son de libre mantenimiento. Claro. Las que nosotros no podemos hacer nada, que simplemente tenemos un ojito verde. Un ojito ahí que es cierto que cambia de color dependiendo del tiempo. ¿Qué es lo que vemos ahí con ese ojito? En este caso, en este tipo de batería. Simplemente observamos el estado de la cantidad de electrolitos que yo tengo en la batería. Verde significa que está en buenas condiciones. Blanco, que está en regular condición, y cuando aparece de color negro es porque la batería no tiene nada más que hacer. Para ¿Ya? que nuestros auditores entiendan, el electrolito es como el componente activo, químico, que reacciona y que genera la energía eléctrica que necesita que mantiene la energía energía eléctrica dentro, sí, de la batería. Fíjate, Cristóbal, que en este caso, por ejemplo,
a lo que yo estábamos diciendo, pasa entonces que cuando nosotros, normalmente sucede en las baterías que son con mantenimiento. Que yo le saco la tapita y que cuando uno dice, y mira ahí el ojito hacia adentro, le dice, pongamos un poquito ahí de agua destilada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le vamos poniendo agua, pero no se le pone el reactivo, que es el ácido. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La batería es un acumulador de energía. La energía es calor. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La batería, cuando el alternador carga un poco más de lo normal, Ya. se produce como que si yo le pongo una tetera más fuego. Claro. ¿Qué voy a empezar a generar? Vapor. Vapor. Humedad. ¿Ya? Como yo tengo la batería mucho con agua destilada, entonces voy a empezar a evaporarla. Y se va por los respiraderos y las tapas de los hoyitos tienen este respiradero. Y se empieza a humedecer. ¿Y qué es lo que va a suceder? El reactivo de ionización, que se llama, me empieza a generar esta sulfatación. Eso es lo que pasa. Entiendo. Para evitar eso, es tener un tensímetro, un amperímetro y un voltímetro. ¿Para qué? Chequeo técnico. Chequeo técnico. Ver si la densidad es correcta o no es correcta. O sea, llevarlo a un servicio técnico para que le revisen su batería completamente. Completamente. Pero mira, Cristóbal, yo pienso de que una batería, cuando un usuario compra una batería y la va a tener 3 años funcionando en el vehículo, 4 años, como algunos también dicen, yo creo que después el vehículo necesita una batería nueva. ¿Por qué razón? Fíjate que muchas personas también hacen lo siguiente. Toman un tester, miden de positivo a negativo y dicen, la batería está en 11 volts. Ya. Chuta, entonces hay que ponerla a cargar. Entonces la carga, estamos en eso. Y la batería ya le hemos sacado cuánto tiempo de recorrido. Sí, pues le hemos sacado el jugo. Y no es solamente controlar el voltaje. No, pues. No es solamente controlar el voltaje. Tengo que controlar el voltaje, pero también tengo que saber si la cantidad de electrolito, como tú recién estabas diciendo, ¿cierto?, es lo correcto que está en su interior. O sea, si su batería se descargó y ya tiene más de 3 años, piense en cambio. Piense en cambio. No hay mucho que hacer ahí. Otra cosa también, con referente a lo que es el alternador. Aquí esto es una cadena, esto es una cadena cinemática un poco entre... Están como todo unido, es como la familia eléctrica. Pero sí es así. En la familia eléctrica. Fíjate que el alternador es el elemento que carga a la batería. Pero gracias a la batería recibe una señal el alternador para precisamente controlar la carga de la caja reguladora. Mito realidad, te voy a decir una cosa ahora. Mira, aquí en delante estábamos conversando precisamente de ese mito realidad. Todas las personas piensan que la caja reguladora controla la corriente que sale del alternador. Claro. Y no es así. No es así. No. La caja reguladora lo que hace es controlar el campo de excitación que tiene el estator, ¿ya?, con el inducido. Con eso controla la carga precisamente hacia la batería. ¿Ya? Y ese parámetro va de una regulación de 12.7 hasta 14, en algunos casos 14.3, ya, dependiendo obviamente la capacidad que pueda tener el alternador. ¿Ya? Por lo tanto, el cuidado que le debemos de tener a la batería es recíproco también para el alternador. O sea, hay que chequear las dos cositas, si no puedo instalar una batería nueva y por culpa del alternador dura poco. Bueno, vamos a hacer un ratito de música y volvemos nuevamente con este tema tan interesante del tema eléctrico con don Rubén. Estimados auditores, esto es Entre Tuercas. Recordarles nuevamente, el correo es entretuercasosorno@inacap.cl. En ese correo pueden mandar cualquier información, cualquier cosita que ustedes deseen, de algún tema que a lo mejor, no sé, por tanto nuestros anteriores invitados o le pueda yo aclarar directamente, yo encantado. Y estábamos conversando con don Rubén justamente
Y hablábamos un poquito de no basta con cambiar la batería. Hablábamos también del alternador. Y el alternador es un componente bien especial, puedo cambiar la batería y la verdad que la batería me puede durar re poquito. Mira, es que debemos de recordar una cosa, que la batería, si bien es cierto, cumple dos funciones, ¿ya? En sí. Primeramente, dar el arranque al vehículo. Nada más. ¿Ya? Aportar. Y asistir cuando una correa o el alternador se encuentra con algún desperfecto y la batería asiste al vehículo, ¿cierto? Mostrando, por supuesto, una luz de advertencia, ya con la luz indicadora de batería, que hay una anomalía en esta parte, en la cual obviamente el conductor, debe, por supuesto, de tener esa información debida como proceso de conductor, de él determinar, ¿cierto?, de que tiene un problema en esa parte y que no está funcionando ahí directamente en la batería, pero la batería no es que va a durar todo el tiempo. La batería se va a ir descargando. Yo enciendo una linterna y en el momento que se encendió la linterna, esta batería se empezó a descargar. Lo mismo pasa en el vehículo. Si tengo una falla en el alternador, si tengo una falla, se me cortó la correa del alternador o está suelta, quien me asiste es la batería. ¿Me entiendes? Te rescata. Claro. Ahora el alternador, si bien es cierto, es el elemento principal, porque cuando el motor empezó a funcionar, quien trabaja es el alternador. La batería dejó de trabajar. ¿Ya? Y el alternador es el que va a alimentar todos los componentes eléctricos con todas sus capacidades habidas y por haberes que éste debiera de tener. Una de las cosas que debemos tomar en cuenta, ¿cierto?, que los alternadores tienen una capacidad de corriente y una capacidad también de amperes. Claro. ¿Ya? No es tampoco llegar y cambiar un alternador, ¿eh? O sea, no es tampoco... Tiene una capacidad. Sí, no. ¿Ya? Y aquí hay un problema. Un problema que normalmente no es del vehículo, el problema es de que nosotros hacemos al vehículo. Cuando instalamos, por ejemplo, neblinero. Los famosos accesorios. Los famosos accesorios. Sí. Fíjate que de repente a veces algunos dicen, oiga, ¿sabe que mi alternador le pasa esto? Que mi batería tiene este problema. Y de repente no nos damos cuenta, tan simple eso, que sobrecargamos nuestras líneas de producción de corriente. ¿Ya? No hay nada en contra mal que nosotros podamos incorporar neblinero. De hecho, los vehículos, las cajas fusileras, que se le llaman, vienen conectores instalados para poder hacer la instalación. O sea, que muchas veces le colocamos al accesorio, pelamos un cablecito y ¡pam! Exactamente. Y ahí empezamos ya con los errores. Hoy en día todos los vehículos vienen con un accesorio adicional en la caja fusilera, en donde nosotros podemos incorporar un fusible. De hecho, no viene con fusible, pero viene con el contactor listo, para que nosotros podamos incorporar un fusible correspondiente a la capacidad de consumo que yo voy a tener. A ver, y ese es un tema. Porque muchas veces sobrecargamos las líneas de una parte, robando corriente, por decirlo de esta manera. Claro. Robamos corriente, pelamos el cable y soltamos ahí. Y juntamos 2-3 cables ahí y resulta que tenemos un fusible de 10 amperes. Y después nos preguntamos ¿por qué se queman los vehículos? Claro. Nos preguntamos por qué pasa esto. Pasan los accidentes, digamos, de que la luminosidad no funciona como corresponde. Es porque precisamente estamos conectando, sobrecargando las líneas. Yo no soy partidario de hacer demasiados consumos en el vehículo. Soy partidario de que si alguien necesita focos neblineros, los pueda poner correctamente, sí, puede ser, pero instalado correctamente. Con el esquema eléctrico, en un servicio técnico que tenga la información eléctrica, porque hoy en día hay vehículos que son multiplexados, entendiéndose que traen una computadora que gobierna los accesorios. Exactamente. Y la computadora que gobierna el accesorio es delicadísima, súper sensible. Si detecta el más mínimo consumo extraño, van a haber problemas. Exactamente. Casi la gran mayoría de los vehículos hoy en día vienen con sistemas especiales. Sí. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que entender.
debemos de pensar en lo siguiente, y aquí de repente a veces, no sé si Servimac me va a tirar la oreja a lo mejor, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo voy a comprar un vehículo nuevo, fíjense que yo voy a pensar en este momento que yo soy un usuario que no sé mecánica, no soy eléctrico, no, simplemente trabajo en una oficina, trabajo en un puesto de trabajo común y corriente y que quiero comprarme un vehículo. ¿Dónde voy? Donde el vendedor. Claro. Y es ahí donde el vendedor, donde nosotros en la parte técnica debemos de asesorar. Es ahí. Si el vendedor no sabe, yo creo que lo más lógico es llamar a la persona de la postventa, ¿cierto? Que es del servicio técnico, y hacerse asesorar por esa persona. De decir, mira, como recién creo que tú estabas leyendo en una de las pautas, ¿qué vehículo elegir? Justamente. ¿Qué vehículo elegir? Entonces, al momento de elegir es recomendar, es decir, ¿cierto? ¿Qué es lo que aplicación? Exactamente. ¿Qué aplicación? Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Para no alejarnos del tema que en este caso estamos comentando, fíjate que el alternador en ese punto de vista es un elemento principal, ¿ya? No los tratamos bien en algo tan simple, el cambio de correa. Es el cambio de correa, de repente varía en pequeña, queda suelto y empezamos a tener drama. Queda suelto y mira, en primer lugar, empezamos a elegir correas que no corresponden al vehículo. De partida. De partida. ¿Ya? Yo sé y entiendo el afán por vender un repuesto, está de la mano de la condición de cuánto tú pagas por ese repuesto. Yo lo entiendo y lo tengo más que claro y yo creo que a todos nos pasa. ¿Ya? Pero des en cuenta que el vehículo, cuando yo adquiero un vehículo, bien me puede ser un elemento de utilidad como también de solamente consumo. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, cualquiera de las dos cosas yo debo de tener el repuesto adecuado para ese producto. Esa es una. Lo otro es cuando yo tengo que tensar la correa. La tensión. La tensión. La forma de tensarlo. ¿Cómo lo voy a tensar? Con el dedito, algunos sí, está un poquito, sí, todavía da. Una cosa clara, ¿eh? ¿Me entiendes? ¿Y qué es lo que hacen? Para estirarla, ponen una barretilla o un barrote inmenso y lo dan, pero hasta que la correa, por nada, un poco más se corta. Entonces, estamos hablando de una correa que tiene una durabilidad en el tiempo, ¿ya? Claro. Y que precisamente nosotros al momento de estirarla demasiado, no solamente le estamos haciendo un daño a la correa, sino que también el hecho de que el alternador trabaja en base a, está soportado su eje central en dos rodamientos, uno delantero, trasero, y cuando yo doy una tensión mayor a esto, obviamente lo que estoy haciendo es variar mucho, ¿ya?, el asentamiento de los mismos rodamientos y me empieza a provocar los desgastes. Empiezan los ruiditos y los chillidos, ¿sí? Los chillidos. El famoso chillido ese de correa que patina y empiezan los desastres porque o la correa es inadecuada o la tensión de la correa es inadecuada. Exacto. Entonces eso es una... Ahora, el alternador internamente nosotros no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Cuando tenemos algún problema de alternador, fíjense que pasa algo como este tipo. Te voy a comentar que, por ejemplo, cuando la caja reguladora está fallando, normalmente no llega una carga a los componentes eléctricos. Y cuando es al revés, el alternador está compuesto de una caja rectificadora que está compuesta por diodos, tanto positivos como negativos. ¿Ya? Y esta placa rectificadora controladora del flujo de corriente, cuando uno de los diodos está quemado, se genera y se libera mucha carga. Y eso sobrecarga las líneas. Eso significa, ¿cierto?, de que el alternador está cargando de más, que es lo que normalmente hace hervir a las baterías. Y ahí empezamos con el problema. Y es un riesgo, ¿eh? Sí. La batería es una bomba de tiempo en el vehículo. Sí. Recordemos que el resultado químico del producto de las baterías es hidrógeno, así de delicado. Entonces, imagínate, explotar una batería no cuesta mucho, ¿eh? No cuesta mucho. Tenemos también ácido sulfúrico. Peligrosísimo. Peligrosísimo. El ácido sulfúrico, los bomberos saben muy bien que en el momento de un accidente lo primero que se debe desconectar es una batería. Una batería. ¿Por qué? Porque el ácido sulfúrico es inflamable. Justamente. ¿Te fijas?
Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces ese es el riesgo que de repente a veces jugamos todos los días. Y es un riesgo que nosotros podemos evitar simplemente con una información de servicio. Justamente. Lo ideal, queridos auditores, es cambiar la batería, chequeo el alternador, inmediatamente el sistema eléctrico dejarlo más o menos chequeado previamente y ahí va a andar tranquilísimo. No va a haber problema de que tengamos situaciones inoportunas. Y lo otro, si va a hacer alguna conexión, luces, xenón, que sea, la instalación que sea, asesórese con el servicio técnico de la marca y pide el esquema eléctrico. Por último, en los casos busque información, háganlo correctamente y se va a evitar un tremendo problema. Hay una condición también, fíjate que dentro de esto, el otra vez conversaba con una persona y me decía, yo lo tengo claro cuando en la caja reguladora no me regula, no me entrega la carga de vida. Normalmente la batería se me empieza a descargar. ¿Por qué? Le comentaba precisamente que porque la caja reguladora no alcanza a entregar, ¿cierto? De una u otra manera, o el alternador no alcanza a entregar prácticamente la carga de vida a la batería. En vez de estar cargando 12,7, que es lo mínimo que debería cargar, ¿cierto? 12,7 a 13 volts, no llega a cargar más de 10, 10,5. Entonces eso es sumamente bajo. Yo le comentaba a esta persona que normalmente el problema está en la caja reguladora y debidamente en los carbones de la caja reguladora. Pero no basta solamente con cambiar la caja reguladora, sino que también tenemos que hacer una medición, ¿ya?, del trabajo donde apoyan los carbones, ¿ya? Claro. En los anillos rozantes que se llaman, ¿ya?, que debo de controlarlo. Porque si estos están gastados también, por más que yo le ponga una caja reguladora como corresponde, voy a tener problemas igual. Ahora me decía, ¿y cómo yo detecto que mi alternador me está cargando mucho la batería? Bueno, yo le dije que es precisamente por la humedad que se genera, y lo otro, la frecuencia de quemado de las ampolletas. Fíjate, Cristóbal, que una de las causas que las ampolletas, de repente algunos usuarios dicen, oye, este lado siempre me quema la ampolleta. ¿Por qué será? No es porque el lado que sea, sino que simplemente el alternador está cargando más de lo debido. Y ese es uno de los problemas que se empieza a generar. Para eso debemos de controlarlo, simplemente controlarlo. Claro, el problema está en qué. El problema está en que si yo tengo un problema de exceso de carga, tengo la placa de diodo, la placa rectificadora con problemas. Y ahí el costo es distinto. Ahí cambia la figura. Ahí cambia la figura. Por eso existe la alternativa de que si el usuario quiere evitarse todo este tipo de reparación y todo, hay en ocasiones hay empresas que se dedican al recambio de estos accesorios, de estos aparatos, puntualmente los alternadores, y también motores de arranque. Motores de arranque, sí, correcto. Motores de arranque, que van de la mano, porque estos son como casi hermanos. O sea, sí, bueno, el alternador con el motor de arranque, fíjate que son como la misma figura. Sí. Son como la misma figura, sabiendo si bien sea cierta que el motor de arranque nos sirve para hacer el movimiento, ¿cierto?, del motor, ¿ya? Pero también tiene sus cuidados. Sí. También tiene sus cuidados. Lo que menos hacemos nosotros con el motor de arranque es hacer un proceso de mantenimiento. También este elemento tiene carbones, tiene un inducido que normalmente a veces nosotros no lo trabajamos como corresponde. No. Entonces, esas cosas, el agua, lamentablemente el motor de arranque es el que se somete a todos esos tipos de condiciones. Al que recibe toda la mayoría de los maltratos, ¿ya? Muchas veces, gente, yo he visto, le da 1, 2, 3, 4, 5 veces y que no arrancar, y a veces le dan por mucho más de un 30 segundos, 15 segundos. El hecho de que yo lo mantenga ahí, lo que va a ocurrir es que vamos a calentar ese motor de arranque y probablemente que ya después, cuando queramos normalizar la función, no vuelva a ser el mismo. No vuelva a ser el mismo. Mira, estadísticamente se tiene, no sé si estadísticamente la verdad las cosas, pero mira, técnicamente, con una batería en buen estado, yo puedo generar un arranque o un motor de arranque, valga la redundancia, no más allá de entre 25 y 30 segundos, con una batería en buen estado. Eso es lo normal, ¿ya? Pero con una batería con un tiempo que tenga una cierta cantidad de desgaste, no puedo hacer uso de ese arranque no más allá de 15 segundos.
¿Ya? ¿Por qué razón? Una, porque a lo mejor el problema no es entre la batería ni tampoco del arranque. Hay un problema en el vehículo. Hay un problema en el motor En que el no, motor, no, que no no anda. me genera el funcionamiento, ¿me Claro. entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Por más que yo le esté dando, si mi batería está en una condición Muy precario. muy precaria, ¿cierto? Voy a darle arranque para tratarlo de hacer funcionar. ¿Y qué voy a pasar? 3, 4 arranques y voy a quedarme sin batería. Justamente. ¿Ya? Y no voy a encontrar la razón del problema. La razón del problema, si el vehículo no me marcha a la segunda opción, tengo que Buscar parar, alternativas. buscar la alternativa. ¿Qué está pasando? Porque no puedo estar ahí. No asegurar que arranque. Ya, Para nada. Para nada. Entonces, debemos de llegar y ver qué es lo que realmente está pasando. Combustible, encendido y otros. Exactamente. Sí. ¿Te fijas? Esas son las condiciones que nosotros debemos de tener con el arranque. Y lo otro, que si bien es cierto, no esperar que el arranque en algún momento dado ya no tenga un funcionamiento. Fíjate que también conversando con esta misma persona hace un par de tiempo atrás, me decía, de hecho esta persona era un alumno, me dijo un día, profesor, ¿pero cuánto tiempo yo puedo sacar el arranque para hacerle un mantenimiento? Yo le dije, mira, la verdad las cosas, que un arranque no tiene un proceso exclusivo de mantenimiento, sino que más que nada va a depender de las veces de arranque que tú tengas. ¿Ya? Justamente. Si tú trabajas, por ejemplo, en un colectivo, el colectivo parte en la mañana y se detiene en la noche. Claro. Prácticamente está 24 horas funcionando sin que le toquemos el arranque. Claro. Pero si tú tienes un vehículo quizás utilitario, donde estás deteniéndote, desembarcando paquetes, que sales de nuevo, arrancaste, que paraste, que arrancaste, es muy probable que dentro del año vaya a tener que estar sacando tu arranque para controlar carbones inducidos, ¿me entiendes? Solenoide, en fin. Son componentes a todo esto. Son Sí, componentes del motor. Son componentes del motor. Y en ese caso, siempre, y no sé si apunto a lo mismo, servicio técnico, no improvise, no lo saque usted porque puede traer otro drama. Bueno, en este caso casi la gran mayoría de los motores de arranque están muy a la vista para poderlos sacar, pero Sí. generalmente hay que tener un procedimiento. Procedimiento. ¿Ya? Procedimiento. Y sobre todo para el desarme de las piezas y la prueba que normalmente se le realiza al motor de arranque, Exacto. hay un procedimiento de prueba. Un protocolo Sí. que está de fábrica establecido, que hay que hacer mediciones, no basta con llegar y, le cambio los carbones y listo, se acabó. No, no es así. No. No es así. Agenda tu hora en Servimac. Es elegido como el mejor servicio técnico de Toyota a nivel nacional. Recuerda la importancia de utilizar repuestos y accesorios genuinos para mantener tu vehículo en las mejores condiciones. Te esperamos en Maquena 1664. Servimac, lo mejor en servicio. Bueno, siguiendo con el tema que está bastante apasionante, nos decíamos, bueno, Rubén, oye, esta cuestión da para 2 horas fáciles. Entonces, mira, principalmente mitos y leyendas. Tiene que ver con la instalación de luces LED, luces xenón, neblinero, radios con amplificadores. Eso está muy de moda, muy en boga, el famoso tuning que le dicen a la gente. Bueno, ¿qué cosas hay que tomar en precaución ahí, querido colega? Mira, hoy en día vienen equipos bien, ¿cuánto se llama? Previstos de instalaciones, con muchas cosas, en la cual se pueden hacer, ¿ya? Lo que debemos hacer, sí, para poder instalar estos equipos, todos los vehículos, yo recién lo mencionaba, todos los vehículos vienen con una condición en una caja fusilera, donde vienen con alternativa de accesorios, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Es los diámetros de los cables. Cuando yo incorporo estos equipos, normalmente lo que hago es consumir mucha corriente,
¿ya? Entonces la idea está en que yo pueda utilizar el cable adecuado para transportar esta corriente a ese equipo, ¿ya? Es importante. Hay mucha gente que lamentablemente, por falta de información, instala estos equipos y a veces los queman. Fíjate que hace un par de tiempo atrás sucedió eso. Y un alumno, precisamente le tocó a un alumno, y decía, profe, pero si esto yo lo compré o no, y sabe que lo estábamos instalando, pero entonces está malo. Y yo le dije, no, es que la instalación fue mala. Entonces, no es que el componente esté malo. No es que el componente esté malo. Algunos componentes, si bien es cierto, hay algunos de marca y otros que no son muy... Sí. Ya, bueno, en ese tema no me voy a meter. Sí, pero la calidad no vamos a ver. Claro. Pero fíjate que casi la gran mayoría de los vehículos, todos vienen con una instalación de accesorios. Pero tengo que saber dónde lo voy a sacar. El tipo de cable. Entonces, para eso, un técnico, y uno voy a INACAP, lo consigue. Un alumno de técnico, Sí. técnico INACAP, te instala todo este tipo de accesorios. Sí. ¿Ya? Sí, sí. ¿Por qué? Porque él tiene los puntos de referencia de dónde él tiene que sacar los cables, cuáles son los diámetros de los cables que debe utilizar, los terminales que deben de usarse, ¿ya? Y también, obviamente, las uniones, porque hoy en día casi la gran mayoría de esta gente lo que hace es pelar un cable Acóplese. y acóplese. Acóplese. Aquí nosotros, a nuestros alumnos, tienen que soltar o utilizar terminales. Entonces, eso genera una condición de calidad y también que el artefacto debiera de funcionar. Justamente. Muchas veces hay veces que hay gente, no, amúñalo nomás ahí, démosle una vueltita más, así como que y lo winchamos. Y la winchiladora soluciona todo. Claro, y la winchiladora así como casi un tubo, claro, así gigante. Entonces, no, porque o sea, hay un cálculo para eso y también a la gente se le explica. Es que sabes tú, Cristóbal, fíjate que en esto mismo hay algunas cosas que de repente cuando se hacen instalaciones afectan al sistema electrónico, ¿ya? Y precisamente cuando uno hace un escaneo en un vehículo, ya el escaneo me refiero, ¿cierto?, a instalar el computador en el vehículo para saber codificaciones de falla, a veces aparecen, fíjate, cosas anormales. Bueno, en la parte electrónica es un tema bastante largo, pero fíjate que hay códigos que aparecen, ¿ya? Y que resulta que no tienen ninguna relación. Claro. Pero sin embargo, afectan al funcionamiento del vehículo. Justamente, porque como que la computadora asume que hay un hurto de energía. Exactamente. Cuando hay una situación media extraña. Y aclarar un punto. Mucha gente tiene la duda y mucha gente tiene como la convicción, oye, voy a hacerle un escáner al auto. Con esto voy a solucionar el problema. Ojo con eso, porque el escaneo es un proceso que se hace con una herramienta de rastreo de falla, pero no soluciona el problema. No. Se busca la información para poder solucionar el problema. Claro, pero es la vía más rápida para poder hacer un diagnóstico. Así, un acceso electrónico para poder identificar el problema, pero no le van a solucionar el problema. Yo puedo borrar los códigos. Oye, me borraron los códigos, quedó de filete. Resulta que a los días vuelve a salir el problema. Y resulta que ahí no se hizo el análisis electrónico, que es lo que nosotros a los muchachos le hincamos el diente en la sede. Oye, chicos, hagan el análisis electrónico de por qué está fallando el componente. Efectivamente, casi todos los vehículos tienen una codificación por una condición de error. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada código significa algo en el vehículo, en un componente electrónico. A veces cuando agregamos estos accesorios, y lo agregamos, fíjate que simplemente cuando tú ves un auto, la gran mayoría de las cosas las sacan con cables de la batería. Claro. ¿Ya? Entonces, hay cables que son supresores de ruido. Nadie sabe que existen cables supresores de ruido. Pero hay personas que instalan cables que son normales. No, yo no. Mira, a mí me preguntan, ¿yo puedo instalar una ampolleta LED? Sí. ¿Puedo instalar ampolletas de otro tipo que sean de estas modernas que están saliendo ahora, que están siendo antiniebla? Sí, no, sí. Yo no hay nada en contra de eso. Si eso No estamos, fueron probados para funcionar. No estamos en contra del blin blin. No. Un auto se ve bonito, pero ¿de dónde tenemos que sacar las corrientes? Son lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Pequeño y gran detalle. Ese es el detalle. Y la ayuda está para eso, para poder hacer esa corrección. Saquemos la información debida en los puntos debidos. Justamente. Lo otro, Rubén,
Y dos cositas. Una, lavar el motor. ¿Qué pasa cuando yo lavo el motor, po? Oye, lavé el motor y quedó la crema en la parte electrónica. Lo que pasa es que, a ver, hay formas y formas de poder lavar el motor, ¿ya? Lo normal es hacerlo con vapor, ¿ya? Pero con capó abierto es donde exista ventilación, en primer lugar. Pero no en una forma directa a los sensores. El agua, cuando uno lava el motor, pesca estas maquinitas, ¿cierto? Y le tira el chorro directo. Está lo malo. Quemaste el componente. Quemaste el componente, lo humedeciste, a pesar que los sensores vienen con toda esta cosa, digamos, de protecciones para que por la humedad, ¿ya? Pero, lo acabo de decir, el sensor viene con elementos protectores para la humedad, pero no para tirar, que cuando uno le tira el chorro de agua en una forma directa. No está preparado para soportar esas presiones de alta presión que la hidrolavadora. La hidrolavadora en este caso siempre lo hace. Sí. En este caso, una brochita, un pañito, hay químicos que hoy en día son inhibidores, que son dieléctricos, si no me equivoco, que no afectan el normal funcionamiento de la parte electrónica. Y teníamos una pregunta. ¿Una batería dura más en un vehículo urbano o rural? Mira, la verdad las cosas es que eso es el vehículo rural, más que nada por la zona donde se estaciona. Yeah. En las zonas rurales normalmente un vehículo está más sometido a lo que es humedades. ¿Ya? La zona urbana, bueno, normalmente el que tiene un vehículo está en el pavimento, no hay humedad, y si la humedad es pasajera. No es lo mismo dejar un vehículo en el pavimento sobre un ripio que dejar un vehículo montado precisamente sobre el pasto. No, para nada. ¿Ya? Entonces, ahí va la diferencia. ¿Ya? Y las heladas, normalmente en la ciudad, hela menos que en el campo. Justamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo bueno? Hacer que la batería, normalmente para que tenga una mejor duración, tener el cuidado de levantar el capó. Si uno tiene un saquito esto de arpillera, que antiguamente se veía, uno arropaba la batería para que se mantuviera. Sí. ¿Ya? Claro, con el cuidado que al otro día, antes de hacer funcionar el vehículo, tiene que sacar el saquito, por supuesto. Sí, ¿ya? Sí. Pero fíjate que eso antiguamente se hacía. Sí. Y eso daba resultado. El motor es moderno ahora. Vienen con colchita la batería. Sí, vienen con eso, precisamente. Pero casi la gran mayoría de las personas, después que hace un trabajo en la batería, lo saca. Bueno, señores, para nosotros, fantástico poder aclarar estas dudas. Y los invito nuevamente a Entre Tuercas el próximo jueves y aclararles la próxima semana. Vamos a hablar de un tema súper interesante que tiene que ver con combustibles y lubricantes, mitos, leyendas de estos temas, mucha duda con respecto a estos aspectos y nuevamente indicarles el correo entre tuercas osorno@inacap.cl o bien a la radio, si les es más fácil, mándenos un saludito por Facebook, yo encantado. Te agradezco, Rubén. Se nos hizo corto y este tema es para largo, ¿eh? Sí, para largo. Le agradecemos a Rubén que nos acompañó esta vez y esperemos tenerlo en la próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Con Toyota, muévete seguro con una actitud